Ahora sí. Em, entonces, puede ser por la liga, pueden meterse a la página de Mentimeter tal cual y luego darle en unirse. No veo. Y les debería aparecer ingresar un código y es este código que está aquí arriba, el 81 42 74 28. Y si no, pueden escanear el código QR que les estoy compartiendo en la pantalla. Eh, Les cuento un poquito de mí, em, y luego vamos ya como con la parte de interacción y presentaciones y así de todas. Em, yo soy Lucía Villegas Monroy, doy clase en la Rosario Castellanos desde hace 3 años. En licenciatura doy clase desde hace un año. Eh, Estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana, la Ibero. Luego me hice una maestría en investigación en seguridad, conflicto y justicia en la Universidad de Bristol en Inglaterra y un doctorado en política, estudios internacionales e idiomas en la Universidad de Bath también en Inglaterra. Em, en realidad mi área tal cual de doctorado fue más cosas de de derechos humanos y acompañamiento a víctimas y a familiares de víctimas. He trabajado mucho con familiares de víctimas de desaparición forzada y de tortura. Eh, Después del doctorado, que fue como justo mi enfoque en familiares de personas desaparecidas, me fui a trabajar con mujeres sobre todo. Em, Me fui a trabajar a Chiapas, a una organización sin fines de lucro que se llama Compañeros en Salud. eh, y en CES llevaba un programa, un proyecto más bien, que se llamaba Restaurando el Nosotres, que era justicia restaurativa para las comunidades y para miembros de la organización. Em, Se nos terminó el proyecto, se acabó el financiamiento a mediados del año pasado y entonces eh, yo me regresé a la ciudad y fue cuando empecé a dar clase en la licenciatura. Antes estaba dando clases solo en posgrado, en especialidad y en maestría. eh, entonces, si alguien las está considerando, están buenos los programas, también valen mucho la pena. En especialidad daba en una de formación docente y en la maestría daba territorio y memoria histórica y políticas públicas e interculturalidad. En ambas estaba dando clase y daba justo proyectos de intervención e investigación. Em, Además de dar clases ahora en la Rosario, trabajo en la Ibero, cubro unas clases de pronto de algunas de las profesoras de práctica comunitaria y de intervención, de proyectos de intervención social, diseños de intervención social. Y trabajo en un proyecto entre el Departamento de Psicología de la Ibero y el Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior. Me toca coordinar un poco la parte de acompañamiento, más bien la gestión de atención a mexicanas y mexicanos en el exterior, sobre todo casos de Europa. Los casos de Estados Unidos los está llevando la UNAM. eh, pero está muy bonito, está interesante. Y doy esta UCA porque parte de mi trabajo y de mi formación ha sido siempre con perspectiva de género, y es una cosa en la que me he formado y he trabajado y con la que uso para trabajar como es como parte como básica de mí y de mi forma de trabajo. Y hace poquito hace la semana pasada apenas, estuve en un congreso eh, que se llama Mujeres y Poder, que organiza la red de académicas feministas, eh, el Instituto Electoral del Estado de México, el Colegio Mexiquense y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Em,
Entonces vengo con algunas ideas y cosas que creo que pueden ser interesantes para aportar a la clase. Em, y listo. Eh, la idea de hoy entonces es que no solamente me escuchen hablar a mí, sino que participen entre ustedes, que se presenten. Algunas ya se conocen, otras, supongo que la mayoría se conoce ya por el semestre en el que van, pero quienes no, también puede ser un espacio para que se conozcan. Em, y le haremos un momentito como de cierre. Yo en principio, pero no las quiero saturar demasiado, quería aprovechar hoy para hacer como una visión general de no solo de la educa, sino de cómo entendemos las teorías de género, cómo se trabajan, eh, un poco las olas de las teorías y las teorías y las olas feministas. Em, pero sé que vienen de una sesión previa y tampoco las quiero super saturar, sobre todo inicio de semestre que uno está como entendiendo qué onda. Así que vamos viendo. Si estamos colgando en el tiempo está y prefieren que lo hagamos después, lo armamos. Yo esta sesión normalmente la he dado al final de la UCA como a manera de repaso y a manera como de englobar un poco conceptos y por qué trabajamos qué en qué momento, pero ahora la quería hacer al inicio porque me hacía un poquito más de sentido em, para ir como encuadrando en dónde vamos y qué vamos a trabajar, pero bueno, en realidad se puede ajustar. Eh, no pasa nada. Lo que sí no quisiera hacer es como aprovechar la siguiente sesión y luego desplazarles el conocimiento por la aclaración del módulo uno porque pues sería contraproducente para ustedes si no queremos. Entonces, más allá de la palabrería, eh, así como a manera de rompehielos, bueno, ya aprovechando que ya estoy hablando, contarles como otras cosas de mí. Tengo una gatita, algunas de ustedes la vieron ahorita que empezamos la sesión. eh, Anda en celo la cría, entonces si de pronto la escuchan gritar y me escuchan gritarle, todo bien, eh, no le grito, solo le hablo para que se tranquilice un poco. Eh, Me verán quizás que de pronto me agacho, es que me traen un juguete o se acerca algo. Entonces tengo una gatita que me encanta, eh, soy su fan, está un poquito loca. Em, Me gusta mucho tomar café. eh, el café que tomo ahora justo me lo manda un amigo que hice esta en la organización allá, uno de los conductores que nos llevaban a las comunidades sin un cafetal. eh, y entonces él me manda mi cafecito. Eh, Soy bastante distraída. Estoy diagnosticada con trastorno de déficit de atención hace muchísimos años. Y no es cierto que se quita. Entonces, de pronto me verán como en el cosmos. No es solo que de pronto mi cabeza se va. Em, de pronto hablo mucho, de pronto hablo muy rápido, justo por parte de. Entonces, si de pronto me pierden o sienten que estoy hablando muy rápido, me paran. ¿Y qué más les puedo contar eh, de mí? Me gusta mucho leer. Ahora leo mucho menos de lo que leía, pero porque descubrí el gran placer de ver series en Netflix y diversas plataformas. Entonces, tengo mis épocas de obsesiones con series diferentes. Eh, y me gusta mucho la literatura eh, como novela, ficción, me encanta. eh, y sigo siendo bien fan de como novelas y películas como de fantasía y así, me encanta. Entonces, bienvenidas recomendaciones y seguramente les diré mucho como si se acuerdan de esta serie o de esta película, vean tal personaje o tal cosa, lo uso mucho para también como ejemplificar.
Entonces, bueno, ahora sí. Eh, para que participemos todas, si pueden votar. Ayer que di clase en primer semestre eran un montón, entonces estuvo divertido y fluyó muy rápido. Eh, pero les debería de aparecer una opción para votar por alguna de las opciones. Si pudieran, preferirían viajar al pasado o al futuro. Háganle, ignoren el strongly disagree, no sé por qué se quedó ahí, según yo los borré. Eh, no sé si se puede, creo que dejé mal diseñada esta. ¿Las deja votar aquí? Yo estoy intentando entrar porque nada me aparece como una foto. Daniela dice que solo te aparece una foto. Dale siguiente o avanzar a donde está presentador. ¿No las deja votar? Ah, ya me salió. Súper. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya se está actualizando. Ay, qué raro. Y si alguien no puede votar ahí, lo puedo poner en el chat. Eh, y quien, alguien que diga viajar al pasado, eh, ¿a dónde les gustaría viajar o qué les gustaría ver? Así en una o dos palabras. Bueno, puede ser una oración cortita. ¿Algún hecho histórico? Aunque también me daría miedo porque no teníamos tantos, bueno, no teníamos derechos antes, entonces podría ser más peligroso que ahora. Súper, muchas gracias, Dulce. ¿Algún momento histórico que se te ocurra específico? Eh, la conquista, bueno, eh, cuando llegaron los españoles a Tenochtitlan, no sé, como que me causa mucha intriga saber qué pasó todo eso. Bueno, de aquí de nuestro país. Ujú. De historia en general, mm, yo creo que cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, Órale, ok. como que también me intriga ese suceso. Muy bien, Dulce, muchas gracias. Eh, Daniela dice que al pasado, a la época medieval. Puede que me quemen por bruja por ser mujer, pero de que me queman, me queman. O épocas mexicas, perfecto. Eh, yo estoy 100% de acuerdo con Daniela, a mí me encantaría, o sea, si fuera como a otro lugar del mundo, em, a Europa medieval, seguramente a mí también me quemarían por bruja, entonces ahí nos veremos en las estacas, Daniela. Y si no, em, yo creo que el momento como más, bueno, no sé, em, o sea, en México tengo como dos momentos importantes. Uno, ay, no sé, ahora tengo tres. Eh,
tengo como una fascinación desde que estoy bien chiquita con Monte Albán. Entonces, como ver Monte Albán en, así como en un momento cumbre, eh, como en su mejor época, creo que me, eso me encantaría. Y luego pensé en el 2 de octubre, en, o sea, como esa época, y luego más bien pensé en el terremoto del 85, que han sido, como pueden ver, yo tengo un tema con el trauma, y con los hechos así de historia. em, Evidentemente por eso me dedico, ¿verdad? Eh, así que sí. Y quien viajaría al futuro, ¿qué les gustaría ver? A mí, la verdad, ayer me preguntaban, ¿usted viaja al futuro? Y dije, la verdad es que, ¿qué tal que descubrimos que no hay remedio y me agüito? Em, pero quien viajaría al futuro, eh, ¿a dónde les gustaría ir? ¿Qué les gustaría ver? Pues a mí me gustaría viajar al futuro, pero, o más que nada, ver qué pasaría en 100 años, ¿no? Porque como que hay mucho avance ahorita tecnológico y como que me da, no sé, esta cosa de que yo no lo voy a ver ya, porque aunque sea todavía joven, pues ya no soy tan joven como para vivir otros 100 años. No sé cómo se llama eso, pero así como que, ¿por qué no? No puedo. Súper, gracias, Dulce. Que sí estaría interesante ver cómo te pasó, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar la ciencia en 100 años? Daniela dice que en el futuro quisiera ver cómo es que las grandes ciudades con baja natalidad actual logran sobrevivir como Japón, China y Corea del Sur. Súper. Sí, eso está interesante, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos países, con esas ciudades? Van a traer gente, se van a caer. este, ¿Cómo funcionarán? Muy bien, muy interesante. Va, vamos a pasar a la siguiente entonces. Sí, estoy teniendo problemas hoy con esto. Esto ayer funcionó muy bien. Em, vale, aquí tienen posibilidad de poner las palabras que quieran para describir las expectativas de la clase. Em, si hubiera también, yo que sé, alguna teoría, alguna teórica que les gustaría como conocer más a profundidad, lo pueden poner. En principio les debería aparecer como un cuadrito o una rayita. Ustedes le pueden dar clic o doble clic y les debería aparecer como opción para escribir y se va a hacer como una nube de palabras. Em, y puede ser desde eso, de pues aprender, entender por qué género, eh, entender por qué es importante el género para la CRI, conocer, yo qué sé, eh, eso, alguna cosa de teoría, algún ejemplo en particular, algún movimiento, algún evento que les parezca importante desde las sufragistas hasta eh, las, los movimientos actuales, como las marchas, etcétera. Y los deja escribir. No le estoy entendiendo esto, no sé qué hice. No quiere colaborar. Ah, Daniela, no sé si es pregunta, expectativa de interés personal.
puede ser interés personal. Y si es afirmación, ¿nos puedes contar un poquito a qué te refieres? Analizar, súper. ¿Qué más? ¿Qué más? Conocimiento, comprender, analizar, aprender. Súper, algo más. Va, esa es la siguiente. Eh, Ahora esta pregunta se las voy a ir haciendo conforme vayamos avanzando. No en cada sesión porque qué pereza, puede ser muy aburrido, pero para ir viendo un poco cómo va cambiando eh, su impresión, su conocimiento, su pensamiento al respecto. ¿Qué significa para ustedes el género? Cuando escuchan la palabra género, o sea, en ese contexto, em, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué conocen? ¿Qué sienten incluso? Vayan ahí echándoles. No es examen, ¿eh? Así que eh, sin pena, sin preocupaciones, si alguien prefiere ponerlo en el chat o abrir el micro para compartir, está perfecto. María Fernanda dice una manera de identidad. Súper. ¿Qué más? ¿Qué más? Un concepto sociocultural. Bien.
más? ¿Qué más? Anden, anden. Son seis, son seis. Ah, cinco. Cuatro, cinco. Uno, ese soy yo. El género es lo que secciona a las personas de acuerdo a cómo se identifican. Sí, no, ok. Aunque el concepto puede variar dependiendo de qué hora se use. Muy bien. Los asocio a los roles de género, ya que es un tema muy sonado últimamente. Súper. ¿Alguna otra cosita? Alguien quisiera abrir su micro y decir algo al respecto. Súper. Ay, no. Un poquito. Va. Tenemos un detallito con mi Zoom. Nos va a cortar la llamada en 2 minutos y esto puede ser que pase con frecuencia, a menos que ya lo pague, que ayer ya lo había decidido. Em, si nos echan la llamada, les pedirá que regresemos a la misma liga, eh, pero bueno, mientras tanto, justo, em, lo que vamos a ver en teorías de género es que hay, bueno, en esta UCA, es que hay distintas teorías y distintas maneras de entender el género. Vamos a tomar conceptos de distintas o teóricas de distintas disciplinas, y vamos a ir trabajando desde la teoría de la construcción social, que es como el primer gran tema que vamos a tocar. Eh, Vamos a tocar algunas teorías feministas, em, y luego les haré una pregunta trampa, no una pregunta trampa, pero una pregunta de reflexión importante, si existe solo un feminismo, o si pueden ser varios feminismos y como de qué depende y a qué se debe. Luego vamos a hablar un poco de la teoría queer y de la teoría de la interseccionalidad. Y aquí vamos a ir, ¿no? Como en conceptos, aplicaciones, impactos, cómo se ve, por qué es importante, em, qué nos permiten entender de cada una, etcétera. Esas van más que, estos no son los módulos como tal, sino como cosas que van a ir como atravesadas a lo largo de los módulos. Em, la, la llamada y no me va a dar tiempo de dar esta indicación.